Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para proponerme nuevas historias y apoyarme, enlaces en la descripción. Cazadores de sombras. Renacimiento. El Señor de las Sombras. De Cassandra Clare. Capítulo 20. Por siempre. Diana estaba sentada en su pequeña habitación sobre la tienda de armas y hojeaba el dossier que ya le había pasado. No había estado en esa habitación desde el final de la Guerra Oscura, pero le resultaba cómoda y familiar, la manta de su abuela doblada al pie de la cama, las primeras dagas de madera que su padre le había dado para que practicara contra la pared, el chal de su madre sobre el respaldo de la silla. Se había puesto un pijama de brillante satén rojo que encontró en un viejo baúl y se sentía divertidamente elegante. Su diversión se desvaneció enseguida al examinar las páginas que contenía la carpeta de color crema. Primero estaba la historia de Sarah sobre cómo había matado a Malcolm, firmada por Samantha y Danye como testigos. A pesar de que Diana no habría creído a Samantha ni a su hermano aunque le dijeran que el cielo era azul. Sarah afirmaba que los centuriones habían hecho huir a Malcolm la primera vez que éste atacó, y que a la noche siguiente, mientras ella patrullaba con valentía los confines del instituto, lo encontró acechando entre las sombras y lo superó en un combate a espada cuerpo a cuerpo. Afirmaba que luego el cadáver desapareció. Malcolm no era de los que acechaban entre las sombras, y por lo que Diana pudo comprobar la noche de su regreso, su magia aún funcionaba. Nunca habría luchado contra Sarah con una espada cuando podía acabar con ella con fuego. Pero nada de eso era una prueba clara de que Sarah mentía. Diana frunció el ceño mientras volvía las páginas, y luego se sentó muy erguida. Aquello era más que un simple informe sobre la muerte de Malcolm. Había páginas y páginas sobre Sarah. Docenas de informes sobre sus logros. Todo junto, resultaba un paquete impresionante. Y sin embargo, mientras Diana leía y tomaba cuidadosas notas, fue surgiendo un patrón: todos los éxitos de Sarah, todas sus victorias, tenían lugar cuando no había nadie cerca para confirmarlas excepto los de su círculo más íntimo, Samantha, Danye o Manuel. A menudo, otros llegaban a tiempo de ver el nido de demonios vacío o la prueba de una batalla, pero eso era todo. Ningún informe hablaba de que Sarah hubiera sido herida o dañada en una batalla. Diana pensó en las heridas y sus correspondientes cicatrices recibidas a lo largo de su vida de cazadora de sombras y frunció ostensiblemente el ceño. Y más aún cuando llegó al informe de hacía un año de Marisol Garza Salcedo, ella decía haber salvado a un grupo de mundanos del ataque de un demonio druj en Portugal. Quedó inconsciente. Y cuando volvió en sí, explicaba, Sarah se estaba vanagloriando de que ella había destruido al druj. El informe fue presentado junto con una declaración de Sarah, Jessica, Samantha, Danye y Manuel afirmando que Marisol se imaginaba cosas. Sarah, decían, había matado al druj después de una feroz batalla. Para variar, Sarah no había sufrido ninguna herida. Se apropia del mérito de lo que hace otra gente, pensó Diana. Su ventana repicó, el viento, con toda probabilidad. Debería irme a la cama. El reloj del Guard, nuevo desde la Guerra Oscura, había tocado las primeras horas del alba hacía un rato. Pero siguió leyendo fascinada. Sarah siempre se quedaba atrás, esperaba que la batalla acabara y luego anunciaba que la victoria era suya. Con su grupo respaldándola, la clave aceptaba sus informes sin cuestionarlos. Pero si se lograba probar, de algún modo que protegiera a Julian y los demás, que Sarah no había matado a Malcolm, entonces quizá la corte caería en desgracia. En ese caso, sin duda la intención de los Dearborn para hacerse con el Instituto de Los Ángeles fracasaría. La ventana repicó de nuevo. Diana alzó la mirada y vio a Gwyn al otro lado del cristal. Se levantó profiriendo un gritito de sorpresa y envió los papeles por el aire. Contrólate, se dijo.
No había manera posible de que el líder de la cacería salvaje pudiera estar realmente al otro lado de la ventana. Parpadeó y miró de nuevo. Él seguía allí, y cuando ella se acercó, vio que Wynne flotaba en el aire justo por debajo del alféizar, a lomos de un enorme caballo gris. Iba vestido de cuero negro y su yelmo de astas no se veía por ninguna parte. Él le hizo gestos de que abriera. Diana vaciló, luego fue a correr el pestillo y levantar la parte inferior de la ventana de guillotina. No tenía por qué dejarlo entrar, razonó. Podía hablar igual desde donde se encontraba. El aire frío entró en la habitación, junto con el olor a pino y a rocío de la mañana. Fijó en ella sus ojos de colores diferentes. Mi señora, dijo. Había esperado que me acompañaras a cabalgar. Diana se remetió un mechón de pelo detrás de la oreja. ¿Por qué? Por el placer de tu compañía, contestó Wynne. La miró de arriba abajo. Veo que estás elegantemente cubierta de seda. ¿Esperas a algún otro visitante? Ella negó con la cabeza, divertida. Bueno, el pijama sí que era bonito. Estás muy hermosa, dijo él. Soy afortunado. Supuso que no mentía. No podía mentir. ¿No podrías haber arreglado este encuentro con antelación? Le preguntó. ¿Quizá enviarme un mensaje? Él pareció confundido. Tenía unas largas pestañas y el mentón cuadrado. Un rostro agradable. Un rostro atractivo. Diana solía intentar no pensar en esas cosas, porque solo causaban problemas, pero en ese momento no pudo evitarlo. Al nacer el día he descubierto que te hallabas en Idris, explicó él. Pero ¿no se te permite estar aquí? Miró nerviosa de arriba abajo la vacía Flintlock Street. Si alguien lo veía. Él sonrió al oír eso. Mientras los cascos de mi caballo no toquen el suelo de Alacante, no se hará la alarma. Aún así, Diana sintió una burbuja de tensión en el pecho. Él estaba ofreciendo una cita, y ella no podía fingir que fuera otra cosa. Y aunque hubiera querido ir, el temor, el viejo temor que iba de la mano de la desconfianza y el dolor, la retenía. Él le tendió la mano. Ven conmigo. El cielo nos espera. Ella lo miró. Wynne no era joven, pero tampoco se lo veía viejo. Era temporal, como a veces lo eran las hadas, y aunque parecía sólido y reservado, llevaba con él la promesa del aire y el cielo. ¿Cuándo volveré a tener la posibilidad de montar un caballo a? Se preguntó Diana. ¿Cuándo podré volver a volar? Me voy a meter en un lío muy gordo, susurró, si descubren que estás aquí. Él se encogió de hombros, con la mano aún extendida. Entonces será mejor que venga rápido. Diana se dispuso a salir por la ventana. Desayunaron tarde. Kit consiguió dormir unas cuantas horas y darse una ducha antes de llegar al comedor y encontrarse con que todos los demás ya estaban sentados. Todos menos Evelyn. Bridget estaba sirviendo el té, con la mala cara de siempre. Alec y Magnus tenían un niño cada uno en el regazo y se los presentaron a Kit. Max era el brujo pequeño y azul que estaba tirando salsa de carne sobre la pechera de la camisa de diseño de Magnus, y Raf era el niño de ojos castaños que estaba haciendo pedazos su tostada. A Kieran no se lo veía por ninguna parte, lo que no era raro durante las comidas. Mark estaba sentado al lado de Cristina, que bebía su café en silencio. Parecía tan pulcra y controlada como siempre, a pesar de la marca roja en la muñeca. Cristina era un misterio interesante, pensó Kit. No era Blackthorn, igual que él, sin embargo, estaba inextricablemente unida a esa familia. Y luego estaban Libby y Ty. Este tenía puestos los auriculares. Libby parecía cansada, pero sana por completo. Solo una leve sombra bajo los ojos de Ty dejaba saber que no había dormido en toda la noche. Lo que encontramos en Blackthorn Hall era un cristal aleteia, estaba explicando Ty cuando Kit se sentó. En el pasado,
La clave empleaba esos cristales para guardar pruebas. Las pruebas de los recuerdos. Hubo unas exclamaciones de voces curiosas. La de Cristina se alzó sobre las otras. Esa era una impresionante habilidad que tenía, conseguía hacerse oír sin gritar. ¿Recuerdos de qué? Una especie de juicio, contestó Libby. En Idris, con el inquisidor allí. Un montón de nombres conocidos, Gerondale, Blackthorne, Claro, Dearborn. ¿Algún Lightwood? Preguntó Alec. Uno o dos parecían poder serlo. Libby frunció el ceño. Los Gerondale siempre han sido famosos por ser guapos, dijo Bridget, pero si me preguntas, te diré que los Lightwood son los más sexualmente carismáticos de todo el grupo. Alec tosió escupiendo su té. Magnus mantuvo el rostro serio, pero le costó. Debería examinar esos recuerdos, sugirió Magnus. Ver si hay alguien a quien reconozca de ese tiempo. Si Annabel está enfadada con los cazadores de sombras, dijo Libby, me parece que tiene buenas razones. Muchos tienen buenas razones para estar enfadados con los Nefilim, repuso Mark. Malcolm también. Pero los que hicieron daño a Annabel están muertos, y sus descendientes no tienen ninguna culpa. Ese es el problema de la venganza, que acabas destruyendo al inocente junto con el culpable. Pero, ¿es consciente ya de eso? Tai frunció el ceño. No sabemos lo que piensa o siente. Parecía inquieto, las sombras bajo los ojos se veían ahora más pronunciadas. Kit quiso ir al otro lado de la mesa y abrazar a Tai como había hecho la noche anterior en el tejado. Sentía un inmenso deseo de proteger al otro chico, de un modo que le resultaba extraño y enervante. Otra gente le había importado antes, sobre todo su padre, pero nunca sintió el deseo de protegerlos. Estaba seguro de que mataría a cualquiera que tratara de hacerle daño a Tai. Era un sentimiento muy peculiar. Todos deberíais ver las escenas del cristal, sugirió Magnus. Mientras tanto, Alec y yo tenemos noticias. ¿Os vais a casar?, exclamó Libby, sonriendo de oreja a oreja. Me encantan las bodas. No, aún no nos casamos, repuso Alec. Kit se preguntó por qué no, sin duda ya estaban prometidos. Pero eso no era asunto suyo. Evelyn nos ha dejado, informó Magnus. De algún modo, mantuvo su sangre fría a pesar de tener un niño pequeño en el regazo. Según Gia, el instituto está a cargo de Alec, temporalmente. Hace años que intentan cargarme con un instituto, repuso este. Gia debe estar encantada. ¿Evelyn nos ha dejado? Drew tenía los ojos muy abiertos. ¿Quieres decir que ha muerto? Magnus, divertido, comenzó a toser, medio atragantado. Claro que no. En realidad ha ido a visitar a vuestra tía abuela Marjorie en el campo. ¿Es esto como cuando muere el perro de la familia y todos dicen que se ha ido a vivir a una granja? Preguntó Kit curioso. Fue el turno de Alec de atragantarse. Kit sospechaba que se estaba riendo y trataba de disimularlo. En absoluto, contestó Magnus. Solo que ha decidido que prefiere perderse toda la diversión. Está con Marjorie, confirmó Mark. He recibido un mensaje de fuego sobre eso esta mañana. Ha dejado a Bridget, evidentemente, para que nos ayude en la casa. Kit pensó en el modo en que Evelyn había reaccionado al saber que tenía una hada en la casa. Podía imaginarse cómo se sentiría con dos brujos añadidos a la situación. Debía de haber dejado marcas de neumáticos al salir disparada de allí. ¿Significa eso que no tenemos que comernos las gachas?, preguntó Tabby, mirando la masa gris con asco. Magnus sonrió. De hecho, chasqueó los dedos y en medio de la mesa apareció una bolsa de la panadería Primrose. Se cayó de lado y salieron magdalenas, croissants y pasteles helados. Hubo grandes aspavientos de alegría y todos se lanzaron a por los dulces.
Una pequeña batalla por las galletas de chocolate la ganó Tai, aunque luego las compartió con Libby. Max se subió a la mesa y fue a coger una magdalena. Magnus se apoyó en los codos, vigilándolo con sus ojos de gato. Y después del desayuno, dijo, podríamos ir a la biblioteca y compartir lo que sabemos sobre la presente situación. Todos asintieron, solo Mark lo miró con una mirada un poco suspicaz. Kit lo entendió, Magnus se había librado de Evelyn por ellos, los había obsequiado con el desayuno, los había puesto de buen humor. Y ahora iba a ver lo que sabían. Un soborno muy hábil. Kieran encontraba todo ese asunto de cenar y desayunar en grupo extravagante y de poco interés. Mark le había estado llevando bandejas de comida tan sosa como solo Bridget podía hacerla, carne con arroz, pan, frutas y verduras crudas. Pero Kieran solo picoteaba. Cuando Mark entró en la habitación de Kieran después del desayuno, el príncipe contemplaba la ciudad desde la ventana con un desprecio cansino. Su cabello había palidecido hasta adquirir un tono azul blanquecino, y se le rizaba alrededor de las orejas y las sienes como una ola rompiendo en la orilla. Escucha esto, dijo Kieran. Tenía un libro abierto en el regazo. La tierra de las hadas. Donde nadie se hace viejo ni santo ni serio, donde nadie se hace viejo ni astuto ni sabio. Donde nadie se hace viejo ni de hablar amargado. Miró a Mark con sus luminosos ojos. Esto es ridículo. Es Yeats, repuso Mark ofreciéndole unas frambuesas. Era un poeta mundano muy famoso. No sabía nada de las hadas. ¿Nadie se hace de hablar amargado? Ah. Kieran se tragó las frambuesas y bajó del alféizar. ¿A dónde nos dirigimos hoy? Voy a ir a la biblioteca, contestó Mark. Hay una especie de reunión sobre qué vamos a hacer ahora. Entonces me gustaría asistir, dijo Kieran. Mark pensó a toda prisa. ¿Había alguna razón por la que Kieran no debiera ir? Por lo que sabían Magnus y Alec, su relación con Kieran era lo que le había dicho que era. Tampoco le hacía ningún bien a Kieran, o a su tensa relación, que el príncipe Hada se pasara todo el rato en una pequeña habitación, odiando a insignes poetas irlandeses. Bien, repuso Mark. Si estás seguro. Cuando entraron en la biblioteca, Magnus estaba examinando el cristal aletheia mientras los otros intentaban explicarle lo que había sucedido antes de su llegada. El brujo se hallaba tumbado cuán largo era sobre una de las mesas, sujetando delicadamente el cristal sobre él. Cristina, Tai, Libby y Drew estaban sentados alrededor de la larga mesa de la biblioteca. Alex se sentaba en el suelo con 3 niños en torno a él, sus 2 hijos y Tabby, que parecía encantado de tener a alguien con quien jugar. Les estaba explicando a Max y a Rafe cómo hacía pueblos y ciudades con los libros y les mostraba cómo hacer túneles con libros abiertos para que pasaran los trenes por debajo. Magnus le hizo un gesto a Mark para que se acercara a ver el cristal aletheia, que brillaba con una extraña luz. Los ruidos de la sala se apagaron alrededor de él mientras observaba el juicio, veía a Annabel suplicar y protestar, y a los Blackthorn condenarla a su destino. Cuando apartó la mirada, se sintió helado. Le costó unos momentos volver a enfocar la biblioteca, y se sorprendió al ver que Kieran había cogido en brazos a Max y lo sostenía en el aire, claramente encantado con su piel azul y el botón de sus cuernos. Max le metió la mano entre los rizos y le dio un tirón. Kieran se rió. Así es, cambia de color, brujito con cara de Nixie, le dijo. Mira. Y el cabello le pasó de negro a su lado azul brillante en un instante. Max se rió. No sabía que pudieras hacer eso a voluntad, comentó Mark, que siempre había pensado que el color del pelo de Kieran era un reflejo de su humor, tan incontrolable como las mareas. Hay muchas cosas que no sabes de mí, Mark Blackthorn, replicó Kieran, mientras dejaba a Max en el suelo. Alec y Magnus habían intercambiado una mirada al oír eso, la clase de mirada que hacía que Mark se sintiera como si hubieran llegado a un silencioso y acordado consenso en cuanto a su relación con Kieran.
Y bien, dijo Magnus, mirando a Kieran con cierto interés, eres hijo del rey Noseli. Kieran había puesto lo que Mark llamaba su cara de corte, inexpresiva y altiva como correspondía a un príncipe. Y tú eres el brujo Magnus Bane. Es evidente, repuso Magnus. Aunque eso era fácil de suponer, ya que yo solo hay uno, mientras que como tú hay 50. Tai miró confundido. 50 hijos del rey Noseli, le explicó Libby. Creo que eso era una broma. Y no una de mis mejores, le dijo Magnus a Kieran. Me disculpo, no soy un gran fan de tu padre. Mi padre no tiene fans. Kieran se apoyó en el borde de la mesa. Tiene súbditos. Y enemigos. ¿E hijos? Sus hijos son sus enemigos, repuso Kieran sin entonación. Magnus lo miró con un destello de interés añadido. Muy bien, dijo mientras se sentaba. Diana nos ha explicado algo de todo esto, pero es más complicado de lo que pensaba. Annabel Blackthorne, que fue resucitada por Malcolm, que estaba más o menos muerto antes pero que ahora lo está definitivamente, tiene el libro negro. Y la reina Selly lo quiere, ¿no? Sí, lo quiere, contestó Mark. Nos lo dejó muy claro. Y ha hecho un trato con vosotros, aportó Alec desde el suelo. Siempre hace tratos. Si le damos el libro negro, lo empleará contra el rey Noseli, explicó Mark, y vaciló. Puedes confiar en Magnus y Alec, le había enviado Julian en un mensaje de texto. Cuéntaselo todo. Ha jurado no usarlo para atacarnos a nosotros. Lo cierto es que ha prometido ayudarnos. Ha nombrado a Kieran su mensajero. Él testificará delante del Consejo sobre los planes del rey Noseli de declarar la guerra a Alacante. Una vez que la reina tenga el libro negro, autorizará a los soldados Selí a luchar junto a los cazadores de sombras contra el rey, pero si quiere su ayuda, la clave tendrá que retirar todas las leyes que prohíben la cooperación con las hadas. Cosa que harán, dijo Magnus. Entablar una guerra contra la tierra de las hadas sería mucho más fácil contando con hadas de vuestro lado. Mark asintió. Estamos esperando no solo derrotar al rey, sino también aplastar a la cohorte y acabar con la paz fría. Ah, la cohorte, exclamó Magnus, intercambió una mirada con Alec. Los conocemos bien. Horace Dearborn y su hija Sara. ¿Horace? Mark parecía sorprendido. Por desgracia, contestó Magnus, así se llama. De ahí su vida de maldad. Y los Dearborn no son los únicos, añadió Alec. Hay un montón de fanáticos en la clave, encantados de reunirse bajo el lema de echar a los subterráneos y devolverle a la clave su pasada gloria. ¿Gloria? Kieran alzó una ceja. ¿Quieres decir el tiempo en que podían matar con toda libertad a los subterráneos? Cuando nuestra sangre corría por las calles y sus casas estaban llenas con los botines de su guerra unilateral. Sí, asintió Magnus, aunque ellos no lo escribirían así. Como cabeza de la alianza, hemos oído más que suficiente de la cohorte, explicó Alec. Sus intentos de limitar el uso que los brujos hagan de su magia, de centralizar el suministro de sangre de los vampiros para que pueda ser controlado por la clave, son cosas que no han pasado desapercibidas. No debemos permitir que se hagan con la dirección de un instituto, dijo Magnus. Eso podría ser potencialmente desastroso. Suspiró y colgó las piernas por el lateral de la mesa. Entiendo que tengamos que darle el libro negro a la reina. Pero no me gusta, sobre todo porque aquí parece doblemente importante. ¿Quieres decir porque Annabel y Malcolm lo robaron del Instituto de Cornwall? Repuso Tai. Y luego Malcolm lo robó de nuevo del Instituto de Los Ángeles. La primera vez se lo iban a entregar a alguien que creían que los podría proteger de la clave, añadió Libby. La segunda vez fue para ayudar al rey Noseli. Al menos eso es lo que dicen Emma y Jules.
¿Y cómo lo han averiguado? Preguntó Magnus. Estaba en uno de los libros que han hallado en Polperro, contestó Cristina. Un diario. Eso explica por qué encontramos un guante de la corte Nocelli en las ruinas de la casa de Malcolm. Debió de haberse reunido con el rey o con alguno de sus hijos. Es raro escribir algo así en un diario, masculló Magnus. Planes traidores con el rey Nocelli en la actualidad. Vaya. Es más raro que Malcolm desapareciera de la ciudad silenciosa después del primer robo, dijo Mark, y dejara a Annabel para que cargara con toda la culpa y el castigo. ¿Por qué es raro? Inquirió Libby. Era una persona horrible. Pero amaba a Annabel, contestó Cristina. Todo lo que hizo, los crímenes, los asesinatos, todas sus elecciones, las hizo por amor a ella. Y cuando descubrió que no se había convertido en una hermana de hierro, sino que fue asesinada por su familia, se dirigió a ver al rey de las hadas y le pidió ayuda para resucitarla. ¿No lo recuerdas? Mark sí que lo recordaba, la historia que Tabby había encontrado en el viejo libro y que había resultado ser cierta. Lo que explica por qué Malcolm entró en el Instituto de Los Ángeles para coger el libro hace 5 años, señaló. ¿Para recuperar a Annabel? Pero, ¿para qué lo quería Malcolm hace 200 años? ¿A quién planeaba dárselo a cambio de ayuda? La mayoría de los nigromantes no lo podrían proteger. Y si era un brujo, tendría que haber sido uno más poderoso que el propio Malcolm. El poderoso aliado de Fate, dijo Tai, citando la escena del cristal. No es posible que hubiera sido el rey Nocelli, inquirió Libby. ¿Ambas veces? El rey Nocelli no odiaba a los cazadores de sombras en 1812, respondió Magnus. Al menos, no tanto. Y Malcolm le dijo a Amma que cuando fue a ver al rey Nocelli después de descubrir que Annabel estaba muerta, pensó que éste podría matarlo, porque no le gustaban los brujos, indicó Cristina. El rey no tendría motivos para odiar a los brujos si había trabajado antes con Malcolm, ¿no creéis? Magnus se puso en pie. Muy bien, ya basta de suposiciones, dijo. Tenemos 2 obligaciones que cumplir hoy. Primero, no debemos perder de vista el hechizo de unión de Mark y Cristina. Es más que una molestia, es un peligro para ambos. Mark no pudo evitar mirar a Cristina. Esta tenía la mirada clavada en la mesa, no en él. Mark recordó la noche anterior, el calor de su cuerpo junto al suyo en la cama, su aliento en la oreja. Volvió a la realidad sobresaltado al darse cuenta de que se había iniciado una discusión sobre dónde conseguir los ingredientes para un hechizo antiunión. Dado lo ocurrido ayer en el mercado de sombras, añadió Magnus, ninguno de nosotros será bienvenido allí de nuevo. Sin embargo, hay una tienda aquí en Londres que vende lo que necesito. Si os doy la dirección, podrán Kit, Tai y Libby encontrarla. Libby y Tai expresaron su acuerdo a grandes voces, claramente encantados de tener una misión. Kit permaneció más callado, pero las comisuras de la boca delataron su contento. De algún modo, el joven Gerondale se había unido tanto a los mellizos que hasta Magnus los consideraba un equipo. ¿De verdad crees que es una buena idea que vayan ellos? Terció Mark. Después de lo que pasó ayer, colándose en el mercado de sombras y consiguiendo que casi mataran a Libby. Pero, Mark, protestó Tai. Bueno, dijo Marcus, Cristina y tú debéis permanecer dentro del instituto. Los hechizos de unión son peligrosos, y tampoco debéis alejaros mucho el uno del otro. Alec es el director del instituto y debe quedarse aquí, y el dueño de la tienda tiene cierta, digamos, historia conmigo. Así que será mejor que yo no vaya. ¿Podría ir yo?, propuso Drew con una vocecita. Sola no, Drew, contestó Mark. Y esos 3, señaló a Kit, a Tai y a Libby, solo acabarían metiéndote en un lío. Puedo hacerle un hechizo de seguimiento a uno de ellos, sugirió Magnus.
Si se salen del camino que deben seguir, hará un horrible ruido que los mundanos podrán oír. Maravilloso, exclamó Mark mientras los mellizos protestaban. Kit no dijo nada, muy pocas veces se quejaba. Mark sospechaba que estaba planeando en silencio tomarse su revancha, posiblemente de cualquiera que hubiera conocido en su vida. Magnus examinó un gran anillo azul que llevaba en el dedo. Haremos una búsqueda en la biblioteca. Sobre la historia del libro negro. No se sabe quién lo creó, pero quizás sí quién lo poseyó en el pasado, para qué se usó, cualquier cosa que nos pueda indicar para quién trabajaba Malcolm en 1812. Y recordá la ayuda que Julian y Emma nos han pedido, dijo Cristina mientras daba unos golpecitos al móvil que llevaba en el bolsillo. Solo deberíamos tardar unos minutos en encontrarlo. Mark no pudo evitar mirarla. Se estaba acomodando el cabello oscuro tras las orejas, y mientras lo hacía, la manga del jersey se le deslizó hacia abajo y Mark vio la marca roja de su muñeca. Quiso ir hacia ella, besarle la herida, tomar ese dolor para sí. Apartó la vista, pero no antes de captar el rastro de una mirada de Kieran. Tai, Libby y Kit estaban levantándose de la silla, charlando excitados, ansiosos por salir a cumplir su tarea. Drew estaba sentada con los brazos cruzados. Y Magnus observaba, pensativo, a Cristina, a Mark y a Kieran, sus ojos de gato lentos y cavilosos. No tendríamos por qué consultarlo, dijo Magnus. Tenemos una fuente de información aquí mismo. Kieran, ¿qué sabes sobre atrapar pisques? Emma se despertó tarde y rodeada de calidez. La luz atravesaba la ventana sin cortinas y formaba dibujos en las paredes parecidos a olas danzantes. A través de los cristales vio trozos de cielo y agua azules, una vista de vacaciones. Bostezó, se estiró, y se quedó inmóvil al darse cuenta de dónde procedía la calidez. Julian y ella, de algún modo, se habían abrazado durante la noche. Se quedó horrorizada. Tenía el brazo izquierdo sobre el cuerpo de Julian, pero no podía moverlo sin más. Él se había vuelto hacia ella, con los brazos rodeándole la espalda, protegiéndola. La mejilla de Emma rozaba la suave piel de la clavícula de Julian. También tenían las piernas entrelazadas, y su pie se apoyaba en el tobillo de él. Emma comenzó a separarse lentamente. Oh, Dios. Si Julian se despertaba, sería tan embarazoso, y todo había ido tan bien. Su conversación en el tren, encontrar la casa, hablar de Annabel, todo había sido fácil y cómodo. No quería perder eso, no en esos momentos. Se volvió del lado y fue poco a poco deshaciendo el abrazo, se acercó más al borde de la cama, y se cayó con torpeza. Aterrizó con un golpe y un grito que despertó a Julian, quien miró por el lado de la cama confundido. ¿Qué haces en el suelo? He oído que rodar fuera de la cama por la mañana ayuda a mejorar tu resistencia contra los ataques sorpresa, contestó Emma, tendida cuán larga era. Sí. Se sentó y se frotó los ojos. ¿Y para qué sirve gritar, oh, mierda? Esa parte es opcional, respondió ella. Se puso en pie con toda la dignidad que pudo. Bien, ¿qué hay para desayunar? Él esbozó su conocida sonrisa y se estiró. Emma no miró hacia el punto donde se le levantaba la camiseta. No había ninguna razón para navegar por el río de los pensamientos sexys hasta el mar de la perversión cuando la cosa no tenía ningún futuro. ¿Tienes hambre? ¿Y cuando no tengo hambre? Emma fue hasta la mesa y buscó el móvil en su mochila. Varios mensajes de texto de Cristina. La mayoría eran sobre que Cristina estaba bien y Emma no tenía nada de qué preocuparse y que podía dejar de enviarle mensajes porque Magnus va a arreglar lo del hechizo de unión. Emma le envió una cara preocupada y movió hacia abajo la pantalla. ¿Algo sobre técnicas para atrapar pisques? Preguntó Julian. Aún no. Julian no dijo nada. Emma se quedó en shorts y una camiseta recortada. Vio a Julian apartar la vista de ella,
aunque no era nada que no hubiera visto antes, la ropa le cubría más que un bikini. Cogió la toalla y el jabón. Me voy a la ducha. Quizás estuviera imaginando la reacción de Julian, porque en ese momento solo asintió y se fue a la cocina para encender el fuego. No hay tortitas, la avisó. No tenemos lo necesario para hacerlas. Sorpréndeme, repuso Emma, y se dirigió al cuarto de baño. 15 minutos más tarde, cuando salió, limpia y con el pelo recogido en dos húmedas trenzas que le goteaban sobre la camiseta, Julian ya había puesto el desayuno en la mesa, tostadas, huevos, chocolate caliente para ella y café para él. Emma se sentó agradecida. «¿Hueles a eucalipto?», comentó él, tendiéndole un tenedor. «Hay gel de eucalipto en el baño». Emma comió un poco de huevo. «De Malcolm, supongo». Calló un momento. Nunca se me había ocurrido pensar que los asesinos en serie tuvieran gel de ducha. «A nadie le gusta un brujo sucio», repuso Julian. Emma le guiñó un ojo. Algunos podrían discrepar. Sin comentarios, replicó Julian mientras untaba mantequilla de cacahuete y Nutella en su tostada. Hemos recibido respuesta a nuestra pregunta. Alzó el móvil. Instrucciones sobre cómo pillar a un pisquie. De Mark, pero seguramente proviene de Kieran. Así que primero desayuno, y después, a la casa del pisquie. Tengo tantas ganas de atrapar a esas adorables criaturitas y darles una, dijo Emma. Tantas ganas. Emma. Quizá hasta les haga un lazo en la cabeza. Tenemos que interrogarlos. ¿Puedo antes hacerme un selfie con uno de ellos? Cómete la tostada, Emma. Todo era un rollo, pensó Drew. Estaba tumbada debajo del escritorio del salón delantero, con los brazos cruzados bajo la cabeza. A unos cuantos palmos sobre ella podía leer un mensaje, medio borrado por el tiempo y los años, que había sido garabateado en la madera. La sala estaba en silencio, solo se oía el reloj. El silencio era a la vez un recuerdo de lo sola que estaba y un alivio. Nadie le pedía que entregara mensajes o llevara papeles de un lado al otro de la biblioteca. Nadie hablaba por encima de ella sin escucharla. Nadie le recordaba que era demasiado joven. En su opinión, la edad era una cuestión de madurez, no de años, y ella era madura de sobra. A los 8 años había defendido con una espada a su hermanito en la cuna. A los 8 años, había visto a Julian matar a la criatura que llevaba el rostro de su padre, después de correr por toda la ciudad de Idris mientras ésta se desmoronaba entre fuego y sangre. Y mantuvo la calma unos días atrás cuando Libby le contó que el tío Arthur nunca había dirigido el instituto, que era Julian quien lo hacía. Ella lo aceptó como lo más natural, y pasó por alto el hecho de que Diana ni siquiera se hubiera molestado en invitarla a la reunión en la que, al parecer, les había dado esa noticia. Por lo que se refería a Libby, todo eso le servía más que nada para hacer sentir culpable a Drew y que por eso aún hiciera más tareas de canguro. No era que no le gustara cuidar de Tabby. No era eso. Era que sentía que merecía algo de reconocimiento cuando hacía un esfuerzo. Por no hablar de que había tenido que aguantar a la tía abuela Marjorie llamándola gorda durante 2 meses en verano y no la había asesinado, lo que en su opinión era una muestra épica de madurez y contención. Se miró el cuerpo rechoncho y suspiró. Nunca había sido delgada. La mayoría de los cazadores de sombras lo eran, entrenar durante 14 horas al día solía tener ese efecto. Pero ella siempre había poseído curvas y era redondita, por mucho que se esforzara. Era fuerte y musculosa, con un cuerpo en forma y capaz, pero siempre tendría las caderas, los pechos y la redondez innata en ella. Ya se había resignado. Por desgracia, las tías abuelas Margeries de este mundo, no. Oyó un clunk. Algo se había caído en la sala. Drew se quedó inmóvil. ¿Habría alguien más allí con ella?
Oyó a alguien maldecir en voz baja en español. Pero no podía ser Cristina. Cristina nunca decía tacos y, además, la voz era masculina. ¿Diego? Su corazón, colgado del chico, le dio un brinco, y ella se levantó de golpe por detrás del escritorio. Soltó un gritito de sorpresa. La otra persona en la sala también gritó y se dejó caer con fuerza sobre el brazo del sillón. No era Diego. Era un cazador de sombras de la edad de Julian, alto y delgaducho, con una mata de pelo negro que contrastaba con su piel oscura. Estaba cubierto de marcas, y no solo marcas sino también tatuajes, palabras que le subían y bajaban por los antebrazos y le serpenteaban por la clavícula. ¿Qué pasa? Preguntó Drew, sacándose bolas de polvo del pelo. ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí? Pensó en gritar. Cualquier cazador de sombras podía entrar en el instituto, claro, solo que, por lo general, llamaban al timbre. El chico pareció alarmado. Alzó las manos para calmarla, y ella vio el destello de un anillo en el dedo, grabado con un dibujo de rosas. Comenzó a explicarse él. Oh, tú eres Jaime, exclamó Drew, y suspiró aliviada. El hermano de Diego. El rostro del chico se oscureció. ¿Conoces a mi hermano? Tenía un ligero acento, más pronunciado que el de Diego o el de Cristina, lo que le prestaba más textura a su voz. Más o menos, contestó Drew, y se aclaró la garganta. Vivo en el Instituto de Los Ángeles. ¿Una de los Blackthorn? Soy Drusilla. Le tendió la mano. Drusilla Blackthorn. Llámame Drew. Él soltó una especie de risita contenida y le estrechó la mano. La de él era cálida. Un bonito nombre para una bonita chica. Drew notó que se sonrojaba. Jaime no era tan perfectamente atractivo como Diego el Perfecto, tenía la nariz un poco demasiado grande, la boca demasiado ancha, pero los ojos eran de un castaño brillante, las pestañas, largas y negras. Y había algo en él, una especie de energía de la que Diego carecía, a pesar de ser tan atractivo. Cristina debe haberte contado cosas terribles de mí, dijo él. Ella negó con la cabeza mientras retiraba la mano. No ha hablado casi nada de ti. Cristina no lo habría hecho, pensó Drew. No debía de considerarla lo bastante mayor para confiar en ella, para compartir sus secretos con ella. Drew solo sabía lo que las otras chicas habían dejado caer en alguna que otra conversación. Aunque no pensaba admitir eso delante de Jaime. Voy a contarte algo, dijo él. Parecía un anuncio, como si hubiera tomado una decisión en ese momento y creyera que era importante hacerlo público cuanto antes. De verdad. Drew no estaba segura de si alguna vez alguien le había contado algo privado. La mayoría de sus hermanos la consideraban demasiado pequeña, y Tabby no tenía secretos. He venido a ver a Cristina, pero ella no puede saber aún que estoy aquí. Primero tengo que comunicarme con mi hermano. ¿Diego está bien? Preguntó Drew. La última vez que lo vi, quiero decir, he oído que estaba bien después de la lucha contra Malcolm, pero no lo he visto ni he sabido nada de él, y Cristina y él. Se cayó de golpe. Él rió con suavidad. No pasa nada, ya lo sé. ¿Han terminado? ¿Han roto?, tradujo ella. Sí. Él pareció sorprendido. ¿Hablas español? Lo estoy aprendiendo. Me gustaría ir al Instituto de Ciudad de México en mi año de viaje, o quizá a Argentina, para ayudar a reconstruir. Drew vio cómo las largas pestañas le bajaban cuando le guiñó un ojo. Entonces, ¿aún no tienes los 18? Le preguntó. No pasa nada. Yo tampoco. Ni de cerca. Pero Drusilla sonrió nerviosa. ¿Qué me ibas a contar? Me estoy escondiendo. No puedo decirte por qué, solo que es importante. Por favor, no le digas a nadie que estoy aquí hasta que pueda hablar con Cristina.
No habrás cometido un crimen o algo así, ¿verdad? Él no se rió. Si te digo que no, pero que tal vez sé de alguien que lo ha hecho, ¿me creerías? Él la miraba fijamente. Drew pensó que quizá no debería ayudarlo. Después de todo, no lo conocía, y por lo poco que Diego había contado de él, tenía muy claro que Jaime solo causaba problemas. Por otro lado, ahí había alguien dispuesto a confiar en ella, a poner sus planes y su seguridad en sus manos, en vez de dejarla fuera solo porque fuera demasiado joven o porque tuviera que estar cuidando de Tabby. Soltó aire y miró a Jaime a los ojos. Muy bien, dijo. ¿Cómo piensas ocultarte hasta que puedas hablar con Cristina? Su sonrisa era cegadora. Drew se preguntó cómo había podido pensar que no era tan guapo como Diego. Ahí es donde puedes ayudarme, contestó él. Después de haber escalado la pared de la casa y llegar al tejado, Emma tendió la mano para ayudar a subir a Julian. Sin embargo, él declinó la ayuda y subió con facilidad hasta arriba. El tejado de la casa de Malcolm tenía una pequeña inclinación, y sobresalía por la fachada y la parte posterior de la casa. Emma fue hasta el borde que quedaba sobre la puerta principal. Desde allí, la trampa era visible, los pisques adoraban la leche, el pan y la miel. También los ratones muertos, pero Emma no estaba dispuesta a ir tan lejos. Le gustaban los ratones, a pesar del profundo antagonismo que Iglesia sentía hacia ellos. Y ahora, a esperar, dijo Julian, mientras se sentaba con las piernas colgando. Los cuencos de leche y miel y la bandeja con pan estaban fuera, brillando tentadores en lo alto de una pila de hojas cerca del camino que daba a la puerta. Emma se sentó junto a Julian. El cielo era de un azul sin nubes, y se extendía hasta encontrarse con el azul más oscuro del mar en el horizonte. Lentas barcas de pesca trazaban dibujos sobre la superficie del mar, y el apagado rugido de las olas ponía un suave contrapunto al cálido viento. Emma no pudo evitar recordar todas las veces que Jules y ella se habían sentado en el tejado del instituto, hablando y mirando el océano. Una costa totalmente diferente, quizá, pero todos los mares estaban conectados. Estoy segura de que existe algún tipo de ley contra atrapar pisques sin el permiso de la clave, dijo Emma. Lex Maya, Lex Nuya, repuso Julian, agitando una perezosa mano. Era el lema de la familia Blackthorn, una ley mala no es ley. Me pregunto cuáles son los lemas de otras familias, comentó Emma. ¿Sabes alguno? El lema de la familia Lightwood es, nuestra intención es buena. Muy gracioso. Julian la miró. No, ¿de verdad? ¿Es ese? ¿En serio? ¿Y entonces, cuál es el lema de la familia Gerondel? ¿Tallados por la angustia? Él se encogió de hombros. Si no sabes cuál es tu apellido, es probable que sea Gerondel. Emma se echó a reír. ¿Y los Carstairs? Preguntó, tocando a Cortana. ¿Tenemos una espada? ¿Los instrumentos desafilados son para los perdedores? Morgenstern, sugirió Julian. En caso de duda, ¿empieza una guerra? ¿Y qué te parece? ¿Alguno de nosotros ha sido bueno de verdad? Parece largo, contestó Julian. Y muy poco concreto. La risa casi no los dejaba hablar. Emma se inclinó hacia adelante, y contuvo un grito, lo que se combinó con la risa para formar una especie de tos. Se tapó la boca con la mano. «Pisquies», susurró entre los dedos, y señaló. Julian se inclinó en silencio. Junto a su trampa había un grupo de escuálidos seres pálidos vestidos con harapos. Tenían la piel casi traslúcida, el pelo del color de la paja e iban descalzos. Enormes ojos negros sin pupilas sobresalían en unas caras delicadas como porcelana. Eran exactamente igual que los dibujos colgados en la pared de la taberna donde comieron el día anterior. Emma no había visto ni uno en la tierra de las hadas,
de verdad parecía que hubieran sido exiliados a la tierra de los mundanos. En silencio, cayeron sobre los platos de pan, leche y miel, y el suelo se hundió bajo ellos. La frágil construcción de ramas y hojas que Emma dispuso sobre la boca del agujero que Julian había cavado se hundió y los pisques cayeron en la trampa. Win no trató de entablar conversación mientras su caballo cortaba el aire sobre Alacante y luego sobre el bosque de Brocelind. Diana se lo agradeció. Con el viento en el cabello, fresco y suave, y el bosque bajo sus pies cubierto de sombras verde oscuro, se sentía más libre de lo que se había sentido en lo que parecía una eternidad. Hablar solo hubiera sido un incordio. El alba dio paso al día mientras observaba el mundo correr bajo ella, el repentino destello del agua, las elegantes formas de los abetos y los pinos blancos. Cuando Win hizo que el caballo inclinara la cabeza hacia abajo y comenzó el descenso, Diana sintió una punzada de decepción y una repentina empatía con Mark. No era de extrañar que hubiera echado de menos la cacería. Aunque estuviera de vuelta con su familia, seguía ansiando los cielos. Aterrizaron en un pequeño claro entre tilos. Win bajó del caballo y le ofreció la mano a Diana para descender. El espeso musgo verde era mullido y suave bajo sus pies. Paseó entre las flores blancas y admiró el cielo azul mientras él extendía un mantel y colocaba la comida que había sacado de la silla de su montura. A Diana le costaba contener el impulso de echarse a reír. Allí estaba ella, Diana Braeburn, de la respetable familia Braeburn, siempre respetuosa de la ley, a punto de compartir un picnic con el líder de la cacería salvaje. «Ven», dijo él cuando acabó de disponerlo todo y se sentó en el suelo. Su caballo se alejó para comer hierba en el borde del claro. «Debes de tener hambre». Diana se sorprendió al darse cuenta de que era cierto, y esa sensación se intensificó cuando probó la comida, fruta deliciosa, carne curada, pan espeso con miel, y un vino que sabía como si estuviera hecho de rubíes líquidos. Quizá fuera el vino, pero descubrió que, a pesar de ser callado, era fácil hablar con Win. Él no le preguntó sobre su pasado sino acerca de sus pasiones, sus intereses y sus sueños. Se descubrió hablándole de su pasión por la enseñanza y que desearía, algún día, dar clases en la academia. Él le preguntó por los Blackthorn y sobre cómo se estaba adaptando Mark, y fue asintiendo a sus respuestas. No era hermoso de la forma que lo eran muchas hadas, pero a Diana le agradó más su rostro justo por eso. Su cabello era espeso y castaño, las manos, anchas, fuertes y hábiles. Tenía cicatrices en la piel, en el cuello y el pecho, en el dorso de las manos, y eso la hizo pensar en sus propias cicatrices y en las de los cazadores de sombras. ¿Le resultó reconfortante por su familiaridad? ¿Por qué no hay mujeres en la cacería salvaje?, le preguntó. Era algo que siempre le había llamado la atención. Las mujeres son demasiado salvajes, contestó él sonriendo. Nosotros espoliamos a los muertos. Se descubrió que cuando las damas de Rhiannon cabalgaban con la cacería, no estaban dispuestas a esperar a que los muertos lo estuvieran realmente. Diana rió. Rhiannon. Ese nombre me resulta conocido. Las mujeres dejaron la cacería y pasaron a ser hadas Rhiannon. Los pájaros de Rhiannon. Algunos las llaman valquirias. Ella le sonrió con tristeza. El país de las hadas puede ser tan hermoso, dijo, y al mismo tiempo tan terrible. ¿Estás pensando en Mark? Mark adora a su familia, contestó ella. Y ellos se alegran de haberlo recuperado. Pero echa de menos la cacería. A veces cuesta entender que le ocurra eso. Cuando volvió, estaba destrozado, en cuerpo y mente. Muchos cazadores de sombras lo están, repuso él, pero eso no significa que ya no quieran ser cazadores de sombras. No estoy segura de que sea lo mismo. Y yo no estoy seguro de que sea muy diferente. Se apoyó en una gran piedra. Mark era un buen cazador,
pero no ponía el corazón en ello. No es la cacería lo que echa de menos, sino la libertad, los cielos abiertos y, quizá, a Kieran. ¿Sabías que se habían peleado?, dijo Diana. Pero cuando viniste, estaba seguro de que Mark iría a salvarlo. Los cazadores de sombras desean salvar a todo el mundo. Y más aún cuando hay amor. ¿Crees que Mark aún ama a Kieran? Creo que no puedes arrancarte el amor por completo. Creo que donde hubo amor, siempre habrán rescoldos, igual que los restos de una hoguera perduran más que el fuego. Pero finalmente desaparecen. Se convierten en ceniza. Wynne se inclinó hacia adelante. Sus ojos, azul y negro, la miraron con seriedad. ¿Has amado alguna vez? Ella negó con la cabeza. Notó el movimiento en todos los nervios, la expectativa y el miedo. No de ese modo. Pensó que debería decirle el porqué. Pero las palabras no acudían a sus labios. Es una pena, repuso él. Sin duda, ser amado por ti sería un tremendo honor. Tú no me conoces, replicó Diana. No deberían afectarme sus palabras. No debería querer que esto esté pasando. Pero así era, y de un modo que hacía tiempo que había intentado enterrar en su interior. En tus ojos vi quién eras la noche que fui al instituto, contestó Wynne. Tu valor. Valor, repitió Diana. Del que mata demonios, sí. Sin embargo, hay muchas clases de valor. Los profundos ojos de Wynne destellaron. Diana. Pero ella ya estaba en pie, caminando hacia el borde del claro, más para aliviar la tensión del momento que por otra cosa. El caballo de Wynne relinchó al verla acercarse, y retrocedió. Ten cuidado, le advirtió Wynne, pero no la siguió. Los caballos de la cacería salvaje pueden mostrarse inquietos con las mujeres. Las conocen muy poco. Diana se detuvo un momento y luego rodeó al caballo, dejando mucho espacio entre los dos. Al llegar al límite del bosque, captó un destello de algo claro con el rabillo del ojo. Se acercó más y se dio cuenta de lo vulnerable que era, allí en medio, sin ninguna arma, solo en pijama. ¿Cómo había aceptado hacer eso? ¿Qué había dicho Wynne para convencerla? Vi quién eras. Apartó esas palabras de su pensamiento y extendió una mano para estabilizarse, apoyándose en el fino tronco de un tilo. Sus ojos lo vieron antes de que su mente pudiera procesarlo, una visión grotesca, un círculo de nada deshecha en el centro de Brocelind. Tierra como ceniza, árboles quemados hasta la raíz, como si un ácido hubiera corroído todo lo vivo. ¿Por el ángel?, susurró. Es la plaga. Wynne habló a su espalda, con los grandes hombros tensos, el mentón firme. Lo he visto antes en Feera. Es la amarga de una gran magia negra. Hay trozos quemados, blancos de ceniza, como la superficie de la luna. Diana se agarró con fuerza al tronco del árbol. Llévame de vuelta, dijo. Tengo que regresar a Alacante.